Egun on, danori, eskerrik asko onaino etortzeagatik. Buenos días a todos, a todas. Gracias por acercaros hoy hasta aquí. Saludar y agradecer a Jorge García y a Arantxa Rubio, a los compañeros de CaixaBank, del equipo de acción social de CaixaBank, a quienes seguramente muchos conocéis. También agradecer a las compañeras del programa de convocatorias que nos están asistiendo y ayudando desde Barcelona. Y por último, pero no menos importante, agradecer y presentaros a la compañera Sandra Usón. Ella es delegada de Fundación La Caixa en Aragón y en La Rioja y se ha desplazado hoy aquí desde Zaragoza para ayudarnos también con el chat del streaming. Así que eskerrik asko hemen etortzeagatik. Eskerrik asko, eserragatik. Buenos días, gracias. Vale. Comenzamos con un vídeo que nos dará contexto de la presentación de convocatorias. Aunque parezca difícil, no se rinden. Aunque parezca imposible, siguen trabajando día a día para dar respuesta a los retos sociales actuales, como la pobreza y la exclusión social, la precariedad laboral, la desigualdad educativa, los problemas de salud mental o el envejecimiento de la población, entre otros. Ante el contexto social actual, en constante cambio y de gran complejidad, el papel del tercer sector es más relevante que nunca. Su capacidad de adaptación, su conocimiento profundo de la realidad y las necesidades sociales de cada territorio y su compromiso sostenido en el tiempo son algunas de las claves que definen su labor con el fin de generar igualdad de oportunidades y cohesión social. Entidades sociales que creen en el trabajo comunitario y en red y que están al lado de las personas en situación de vulnerabilidad para transformar su presente y construir un futuro más justo y equitativo para todos. En la Fundación La Caixa trabajamos junto a miles de entidades en todo el territorio para acompañar a las personas que más lo necesitan a través de programas sociales propios que abarcan desde la infancia con el programa Caixa Pro Infancia, la inserción laboral con el programa Incorpora, la vejez con el programa de personas mayores y hasta el final de la vida con el programa para la atención integral a personas con enfermedades avanzadas. Desde hace más de 25 años y de manera ininterrumpida, la Fundación La Caixa también acompaña al tercer sector en el impulso de sus propias iniciativas a través de las convocatorias de proyectos sociales que desde 1999 han contribuido a hacer realidad más de 24.600 iniciativas en todo el país. Cada año, las convocatorias sociales seleccionan unos 1.400 proyectos, a través de los cuales se calcula poder llegar a unas 500.000 personas destinatarias con una dotación total en torno a los 40 millones de euros. En 2026, volvemos a lanzar las 18 convocatorias territoriales, una para cada comunidad autónoma y otra para las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Los proyectos presentados deberán enmarcarse en alguno de los siguientes ámbitos de actuación: personas mayores, personas con discapacidad, trastornos mentales o enfermedad, pobreza e inclusión social. Junto a las convocatorias por territorio, lanzamos un año más la convocatoria de cooperación internacional de alcance estatal. Gracias a todas las personas que demostráis con vuestra perseverancia, colaboración y rigor que el compromiso sostenido en el tiempo es clave para conseguir una sociedad más inclusiva, equitativa y solidaria. El primer paso para transformar la sociedad es creer que si lo hacemos juntos, lo podremos hacer realidad. Bueno, el acto tendrá una duración aproximada de 1 hora. Habrá una primera parte de presentación más técnica, como siempre, y después pasaremos al turno de preguntas. Iremos intercalando preguntas en sala y preguntas del chat. Bueno, como hemos podido ver en el vídeo, la sostenibilidad de la ayuda a los proyectos y propuestas propician que haya mayor transformación social y por eso el programa de convocatorias nace en 1999 con voluntad de permanecer en el tiempo. En 2022, como muchos recordaréis, se produce un cambio significativo en el programa, pasando de ser una convocatoria de carácter estatal con diferentes líneas que se iban abriendo a lo largo del año
pasando a una convocatoria de carácter autonómico, con un doble objetivo. Pretendíamos así, por un lado, estar cerca de vosotras, las entidades sociales, y por otro, más próximos a los colectivos vulnerables, ¿no? Y a las necesidades emergentes de cada territorio con las distinciones que los caracterizan, ¿no? En 2026 volvemos con 18 convocatorias, como decía el vídeo, una para cada comunidad autónoma y otra más para las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Las convocatorias nacen con el objetivo de impulsar nuestras iniciativas, vuestros proyectos, que intentan mejorar la calidad de vida y la igualdad de oportunidades de las personas que atendéis. Nuestra finalidad es contribuir a crear una sociedad más justa, más solidaria, más cohesionada, más equitativa, acompañándoos como agentes de cambio que sois en ese propósito compartido entre Fundación La Caixa y vosotras. Estas convocatorias además refuerzan las líneas de los programas propios de Fundación La Caixa, como son los programas sociales, como son Caixa Pro Infancia, Incorpora, el programa de mayores o el programa de atención integral a enfermos avanzados, de programas de los que muchas entidades que estáis aquí presentes formáis ya parte, y vienen a reforzar un poco esa misma estrategia. Como veis en la pantalla, hemos destacado algunos datos de la trayectoria del programa desde 1999 hasta ahora. A nivel estatal podríamos decir que los proyectos seleccionados en este periodo han sido un total de 24.600. La Fundación ha dotado estos proyectos con un montante de 533 millones de euros acumulados y pensamos que han podido impactar en 10,5 millones de personas. Si hacemos zoom en la Comunidad Foral de Navarra, vemos que estos proyectos han sido 425, el importe destinado casi ha alcanzado los 9,5 millones de euros y han podido impactar en 196.000 y pico personas. Destacar que cada vez más son proyectos que tienen un enfoque innovador, sostenible y con vocación de transformación social y os queremos felicitar por esto y porque en general son propuestas de gran calidad. En cuanto a los resultados de la pasada edición de 2025, que además recientemente celebramos un poco la reunión con estas 33 entidades que nos presentaron, que fueron las seleccionadas, ¿no?, con sus proyectos del año pasado, bueno, pues decir, por hacer un poco de balance o de repaso, que 4 de esos 33 proyectos estaban destinados a la atención de personas mayores, 15 de ellos a personas con discapacidad, trastorno mental o enfermedad y 14 a pobreza e inclusión social. Para llevarlos a cabo, Fundación La Caixa dedicó una dotación presupuestaria de casi 900.000 euros. Se desarrollaron en un total de 7 municipios navarros, gracias al trabajo de 235 profesionales, con la ayuda de 1.500 y pico voluntarios, y impactaron en la vida de 10.800 personas. El 40% de las entidades que presentaron proyecto, que fueron 83, que finalmente llegaron a ser elegibles, consiguieron recibir ayuda. El 42% de las entidades con un proyecto seleccionado tiene un presupuesto anual de menos de 300.000 euros. Esto lo hemos querido destacar pues, para animar sobre todo a las más pequeñas, ¿no?, que no hace falta ser muy grande, porque lo que más peso tiene, como veremos más adelante, es la calidad del proyecto que presentáis. El 33% de los proyectos seleccionados son de nueva creación en el marco de la entidad. Así que aprovecho en este punto para animar a aquellas entidades que todavía no os habéis presentado o que sois pequeñitas o lo habéis hecho pero no lo habéis conseguido, ¿no?, a perseverar, a insistir, porque a veces pues no todo se consigue a la primera, pero bueno, con feedback y acompañamiento pues se pueden mejorar los proyectos. Entrando en la convocatoria propiamente dicha, la idea principal es que se trata de una convocatoria continuista con respecto al año pasado, con muy poquitos cambios que os vamos a ir presentando ahora. Seguimos teniendo 3 ámbitos principales de actuación que tienen que ver con el colectivo al que dirigiréis vuestros proyectos. Por un lado tenemos el ámbito de las personas mayores, como siempre,
Otro ámbito, el segundo, que sería el de las personas con discapacidad, trastorno mental o enfermedad. Y por último, el de la pobreza e inclusión social. Y sumando estos ámbitos, reflejamos también 7 líneas de actuación que hacen referencia a la forma de actuar o el tipo de herramientas que vais a utilizar en vuestros proyectos, que son estas 7, pero que pueden ser muchas más, ¿no? Lo repasamos, son inserción sociolaboral, oportunidades educativas para la equidad, acceso a recursos residenciales temporales, convivencia intercultural y cohesión social, promoción y protección de la salud general y de la salud mental en particular, prevención de las violencias y las adicciones o cultura como motor para la transformación social. Con esta estructura, lo que intentamos es facilitar la presentación del proyecto y ordenar la información también internamente, pero saber que no hay cupos por ámbitos, ni se puntúan más unos que otros y, por tanto, todos los proyectos tienen cabida. Los proyectos que se presenten a la convocatoria deben desarrollarse en entornos de vulnerabilidad, yo por enfatizar, o multivulnerabilidad. Se facilita y se valora la presentación de propuestas con enfoques integrales e interseccionales. Como decía, insistir en que el objetivo general de la convocatoria es apoyar proyectos que estén dirigidos a personas vulnerables con el fin de mejorar su calidad de vida. Vamos a ver, por tanto, un poco más en detalle, ámbito por ámbito, con qué líneas prioritarias nos queremos quedar en cada uno de ellos. Empezando por el de las personas mayores, queremos priorizar actuaciones de promoción de la toma de decisiones, el autogobierno de las personas mayores, su autonomía, su empoderamiento, también actuaciones de impulso de las relaciones personales significativas y prevención e intervención en situaciones de soledad no deseada o de aislamiento social y, en general, actuaciones de detección e intervención en situaciones de especial vulnerabilidad, como, por ejemplo, fragilidad económica o cualquier otra. En cuanto al segundo ámbito, el de las personas con discapacidad, trastorno mental o enfermedad, priorizaremos actuaciones de promoción de la vida independiente a través de la capacitación de la competencia en la toma de decisiones, iniciativas de apoyo a la actividad de la vida cotidiana. Nos fijaremos especialmente en cómo se complementan estas actuaciones con el sistema sociosanitario que promuevan la atención integral o integrada de personas con enfermedades y necesidades psicosociales de especial complejidad. También actuaciones que fomenten las redes de apoyo comunitarias. En cuanto al ámbito de la pobreza y la inclusión social, priorizaremos el fomento del empoderamiento, acompañamiento y participación de personas en riesgo o situación de pobreza o exclusión social, con especial atención a 2 bloques. Por un lado, hemos dividido el ámbito en el bloque de infancia, adolescencia y familias, donde priorizaremos actuaciones de apoyo familiar y social a la primera infancia, 0-3 años, actuaciones de acompañamiento educativo y orientación integral en fases de transición educativa para favorecer la continuidad, la promoción del éxito escolar como factor de protección social, y también actuaciones que tengan que ver con prácticas deportivas, artísticas, culturales, todo lo que tiene que ver con ocio y tiempo libre. Por otro lado, habrá un segundo bloque de jóvenes, mujeres y personas especialmente vulnerables en general, que serán actuaciones que faciliten el acceso a una vida independiente a los jóvenes en situaciones vulnerables, actuaciones que contribuyan a un abordaje integral en mujeres supervivientes de violencias, tráfico, explotación sexual, familias monoparentales y otras situaciones de vulnerabilidad, y actuaciones dirigidas a personas especialmente vulnerables en general. Una vez hecho este repaso más conceptual, vamos a ver cómo presentamos la solicitud. Como os comentaba al principio de mi intervención, se trata de una convocatoria continuista y lo es también en la estructura del formulario. Lo hemos vuelto a dividir en los mismos 6 bloques o 6 partes, ¿no? Es un formulario abierto, pero con limitación de caracteres. Por esto, la recomendación sigue siendo concreción, precisión, a la vez que intentéis dar una visión clara de vuestra entidad y del proyecto, que intentéis conseguir ese equilibrio que a veces no es fácil, ¿no? de aportar información lo más completa posible y una visión también detallada de lo que necesitamos saber, ¿no?
Nuestra recomendación siempre, y para hacer esto bien, es que echéis mano de la guía de apoyo, de las bases, por supuesto, de leerlas bien, y del manual de usabilidad. Estos 3 documentos os van a ayudar a encontrar un poco los conceptos o las palabras clave que necesitamos ver en cada apartado, ¿no? Se mantiene la estructura, como decía, del año pasado. Por un lado será la entidad. Ahí os pediremos que nos describáis vuestra estrategia, vuestra experiencia, vuestra vinculación con el territorio. Después un resumen ejecutivo que se pedirá que sea claro y conciso, ¿no? De síntesis y resumen. La justificación, que describáis bien la necesidad, la zona donde vais a llevarla a cabo. Los objetivos, la metodología y la actividad que pretendéis conseguir, con qué herramientas, cómo vais a medir el grado de cumplimiento, qué vais a necesitar, los indicadores que vais a utilizar, la actividad, la planificación, el impacto, personas destinatarias directas, cómo acceden, cómo se desvinculan también. Y, por último, el presupuesto y la viabilidad, ¿no? Aquí, sobre todo, se valora la coherencia entre lo solicitado y lo que se va a ejecutar, personal y material, ¿no? En cuanto a los proyectos de continuidad, tanto si nos los habéis presentado como si no, os recomendamos que expliquéis el impacto o los resultados conseguidos con este proyecto que ya venís tiempo realizando, ¿vale? Cómo lo vais a mejorar, si es que lo vais a hacer, y por qué sigue siendo una necesidad vigente hoy en día. En los proyectos que se dirigen parcial o totalmente a la mejora de los equipamientos o infraestructuras, es fundamental también explicar la vinculación de esa mejora, de esa obra, de esa adquisición con el proyecto de acción social con las personas destinatarias. Vamos a hacer esto para conseguir aquello, ¿no? Se valora también que en la propuesta se incluya documentación adicional, como por ejemplo un plan de voluntariado de la entidad, si lo tenéis, o una carta de apoyo de la Administración. Tenéis un modelo orientativo en el formulario, de hecho, si lo queréis utilizar, o mecanismos de protección de las personas, ¿no? Aquí nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la LOPIV, ¿no? La ley que hace frente a cualquier tipo de violencia o abuso para entidades que trabajan con infancia, ¿no? Recordad también que esta información adicional que os estoy comentando no sustituye en ningún caso la información que debe desarrollarse en el formulario, ¿no? Los evaluadores se fijarán sobre todo en la información descrita en los 6 campos del formulario, y esto, bueno, pues viene a reforzar un poco eso que cuento en el texto, pero no sustituye, ¿eh? Vuelvo a subrayar, recomendamos hacer uso de los documentos donde se detallan los aspectos técnicos y procesos para presentarse, las bases, la guía de apoyo y el manual de usabilidad. Desde Fundación La Caixa buscamos la máxima transparencia y objetividad. La evaluación se realiza de acuerdo a los criterios que hemos intentado explicar lo más detalladamente posible en las bases, los criterios que vamos a utilizar para evaluar los proyectos. Y tendremos en cuenta la información aportada por vosotras en cada apartado. Es una convocatoria, como sabéis, de concurrencia competitiva, y el análisis se realiza en 2 fases. Habrá una primera fase técnica inicial. Todas las solicitudes que cumplen los requisitos de elegibilidad establecidos en las bases pasan a esta primera fase de evaluación técnica. Un equipo de profesionales que es experto en cada ámbito aplica los criterios y valora tanto aspectos de la entidad como del propio proyecto. Las propuestas con mejor valoración pasan a la segunda fase, que es la fase territorial, donde se valora sobre todo la experiencia de la entidad, su capacidad para abordar el proyecto y su presencia en el territorio, también la necesidad social que quiere cubrir en el contexto del territorio, la colaboración y complementariedad del proyecto con agentes del territorio, tanto públicos como privados, y la adecuación y adaptación de la propuesta a la realidad territorial. Buscando esa objetividad y transparencia, vemos también aparecen en las bases el peso, la importancia que cada uno de los 6 campos van a tener, ¿no?, en la configuración de la nota final. Lo primero que, en mi opinión, destacaría es que con un 12% se valora la entidad,
lo que significa que el 88% restante tiene que ver con la valoración del proyecto en general, ¿no? Después hay dos conceptos que juntos suman más de la mitad de la nota, que son el de objetivos, metodología y actividades del proyecto y el de impacto. Y los demás porcentajes pues los tenéis ahí descritos, ¿no? De forma general, el jurado valorará también multivulnerabilidad, como los enfoques de multivulnerabilidad e interseccionalidad, perspectiva de género, cómo acompañamos, empoderamos y hacemos partícipes a los usuarios, ¿no? En la toma de decisiones, la autodeterminación, convertir a la persona en agente de su propio cambio. También, por supuesto, el trabajo en red, colaboración con las administraciones, procesos comunitarios participativos, ¿no? También en los procesos dar voz a los protagonistas, no solo quizás una encuesta final o algo así. En cuanto a las entidades elegibles, no hay diferencia con los criterios de 2025. Las entidades y delegaciones que presenten proyectos deben tener su domicilio social en Navarra y desarrollar el proyecto aquí. Deberán disponer también de estatutos inscritos y una antigüedad mínima de 1 año de actividad. Cada entidad o delegación solo podrá presentar un proyecto por provincia. Bueno, aquí lo tenemos fácil porque somos una comunidad uniprovincial, así que un proyecto. Y las entidades que pueden presentarse a la convocatoria son entidades sin ánimo de lucro y entidades de la economía social, tanto con como sin ánimo de lucro, siempre que la finalidad conste explícitamente en sus estatutos como la cohesión social o interés social o cultural. Podrán presentarse a esta convocatoria las entidades y delegaciones con convenio vigente en la convocatoria de 2025. Esto es un cambio que incorporamos también con el cambio del 22, cuando pasamos de convocatorias estatales a autonómicas. Anteriormente, si habías recibido ayuda un año, pues al año siguiente tenías un año de barbecho, por así decirlo, pero este año se puede presentar cada año, ¿no? Pero para ello deberéis cumplir, las que tengáis proyecto de 2025, un informe de estado en el que describáis el grado de ejecución del proyecto seleccionado en el 25. En cuanto a la financiación, el importe máximo de los proyectos, como el año pasado, sigue siendo 50.000 euros. La duración máxima del proyecto serán 12 meses y con la firma del convenio se abonará el 90% del importe concedido y el 10% restante al final de la presentación de la justificación de haber terminado el proyecto. La cantidad solicitada no podrá superar el 75% del coste total del proyecto, salvo en el caso de fundaciones corporativas, fundaciones del sector público o fundaciones laborales, que se les pide un mayor esfuerzo a ellas mismas y la cantidad solicitada no podrá superar el 50% del coste total del proyecto. La aportación económica oscilará entre el 60% y el 100% de lo solicitado en función de la puntuación obtenida. En cuanto a la presentación de la solicitud, ¿cómo tenemos que solicitar la ayuda? Sobre todo para las que sois nuevas. La presentación siempre se hace electrónicamente a través de la aplicación de convocatorias, convocatorias.fundacionlacaixa.org. Hemos dividido el proceso en 4 pasos para que resulte sencillo de entender. El primer paso será el de registro de la persona gestora y acreditación de la entidad. Es necesario dar de alta a la persona gestora que se va a encargar de ser el interlocutor también con Fundación La Caixa y la entidad y que va a gestionar el proyecto. Se da de alta, aproximadamente se tardan unos 3 días laborables y queda acreditada tanto la persona como la entidad. Para quien ya esté dado de alta, el contacto haya cambiado, por ejemplo, veréis que en el manual cómo dar de alta y baja a una persona, si habéis cambiado de persona de contacto o de gestor. Os pedimos que tengáis especial cuidado en mantener este contacto actualizado y en uso, ¿no? Porque va a ser un poco nuestro vehículo de entrada y de recepción de información. El paso 2 será la presentación de la solicitud. Todas las entidades deberéis cumplimentar el formulario de recogida de información. Toda la información introducida en la aplicación deberá ser veraz y exacta. El paso 3 será la revisión legal.
los proyectos mejor puntuados recibirán una comunicación que les informará que pasan a la fase de evaluación territorial y se les solicitará documentación adicional que deberán entregar en el plazo de aproximadamente una semana desde la comunicación. Por eso es tan importante lo del paso 1, ¿vale? Porque tampoco hay tanto tiempo entre la fase técnica y la de territorial y la solicitud de más información adicional que se tiene que solventar en una semana. Y por último, el paso 4, la documentación para la firma y pago del convenio. Una vez resuelta la convocatoria, las entidades seleccionadas recibiréis un mail con una solicitud de documentación, otra más, de documentación necesaria para la firma del convenio. Esto es básicamente el DNI del firmante, los poderes del firmante y una cuenta corriente en CaixaBank para hacer el ingreso. En cuanto al calendario, pues ya veis que la convocatoria se abrió el pasado 2 de junio, o sea, antes de ayer. Estará abierta hasta el 2 de julio a las 5 de la tarde. No se admitirá documentación adicional fuera de este plazo. Entre julio y noviembre estaremos en proceso de evaluación, tanto de la fase técnica como de la territorial. En diciembre estaremos en disposición de resolver y de comunicar a las entidades que habéis sido seleccionadas y también, por tanto, de firma de convenios, ¿no? Los proyectos se firmarán en diciembre y se espera pues, que los ejecutéis entre diciembre y diciembre, ¿no? Esos 12 meses. Después, cuando se termine, pues a partir de que se haya terminado o de diciembre, pues la memoria justificativa para recibir el 10% restante. Y aquí tenéis los datos de contacto para todas las consultas y si os parece pasamos al turno de preguntas. No sé si habrá aquí o en el chat. Si tenéis alguna os pediré por favor que levantéis la mano. Esperéis a que se os entregue el micro para que también desde el streaming oigan la pregunta y digáis por favor el nombre y de la entidad de la que venís. Mira, aquí hay una pregunta. Buenos días, mi nombre es Miriam Gómez García, vengo de la Fundación Guistaquea Ritar, París 365. Mi pregunta es con el tema de la documentación, una vez que bueno, pues que se ha resuelto y que en la última de una de las de las transparencias, que para la firma del convenio que hay que adjuntar el DNI, el poder también, si eso ya está en vuestro poder, valga la redundancia, hay que volverlo a cargar. Es buena pregunta, Miriam. La verdad es que los poderes caducan. Yo no sé si igual hace un año que lo colgaste, igual tienes que volver a colgar el poder. Igual el DNI no, pero lo podemos consultar internamente. Sí. Depende de la fecha, si está vigente o no, pero se lo dirán. Vale. ¿Sí? Vale. Será particular cada entidad, pero vamos. Sí, no, como en otras convocatorias de otro tipo, si hay cambios o lo que sea, que no hace falta, porque los poderes de representación, en principio, no. Si no cambia nada, vale, pues claro, seguramente tienes razón. No tiene caducidad hasta que no hay un cambio estatutario. Estatutario de cargos o de. Pero en nuestro caso debe cargarse cada vez que estáis seleccionados. ¿Sí? Vale. Sí. Vale. ¿Nos lo dicen? Sí. Pues ya está. Vale. Lo siento. Ahí hay otro. Gracias. Buenos días, soy Andrea Bravo de la Asociación Red Madre Navarra. Estaba leyendo en las bases que pueden haber solicitudes destinadas a mejoras de infraestructura, de obras o equipamientos. En nuestro caso, estábamos en un apartamento cedido por el ayuntamiento, pero atendemos a madres embarazadas y madres con hijos recién nacidos, hasta que tengan 3 años. Y en este apartamento solo había escaleras, no teníamos ascensor. Entonces, ahora nos vamos a cambiar de local y es verdad que requerimos un poco de obras. ¿Cómo se haría en este caso? O sea, el proyecto iría destinado no a explicar lo que hacemos, que también está relacionado con esta inclusión social y atención a personas vulnerables, en concreto familias monomarentales, pero es verdad que
ahora mismo necesitamos este refuerzo, ¿no? Sí, para adecuar estas el obras. espacio. Entonces, no sé cómo debería... Vale. Yo sé que se puede incluso destinar el 100% de la ayuda a infraestructura, a adecuación. Sí que es verdad que necesitaremos que expliquéis muy bien qué vamos a hacer gracias a esa mejora de la infraestructura. Vale. O sea, no podemos perder el foco en la atención a los usuarios, en este caso a las usuarias y a sus bebés, ¿no? Y eso es lo que vamos a valorar más, y después seguramente lo que habrá que presentar es pues, facturas pro forma, presupuesto. Vale. Y expediente administrativo de todo lo que estáis haciendo. Expediente administrativo. Previamente, bien descrito, bien contemplado en presupuestos, que describáis muy bien que todas estas obras e inversiones van directamente relacionadas a la descripción del proyecto y a la actividad. Y en esa correlación de objetivos, actividades y recursos, cómo se vinculan estos presupuestos a la actividad que después va a mejorar, como decía Izaskun, la calidad de vida de usuarias en este caso. Vale, perfecto. Muchas gracias. Pues en el chat en principio no tenemos ninguna duda, así que adelante con las dudas en sala. Buenos días, mi nombre es Rodrigo y vengo de la Fundación San Juan de Dios de Navarra, y os quería plantear una pregunta, ¿no? Porque habéis hablado de que en las convocatorias se puede presentar una entidad, pero en el caso de que existiría la posibilidad de presentarnos dos en un partenariado, sería mejor que se presente una y el resto y la otra entidad le haga una carta de apoyo. ¿Cómo sería mejor? La entidad líder va a tener que ser una, Rodrigo. Sí. Sí. Y describir muy bien cómo vais a colaborar la una con la otra. O sea, igual más que una carta de apoyo, pues igual un proceso de colaboración, eso es el proceso. de trabajo en red. No contemplamos el partenariado como tal, sino el trabajo en red. Lideráis una de las entidades y tenéis que describir cuál es ese trabajo conjunto donde describís el proyecto, las acciones, los objetivos conjuntos, y a partir de ahí cómo es vuestra metodología conjunta de trabajo y dónde vais a colaborar. Por supuesto, se valora ese trabajo en red, se valora de forma muy positiva, pero una de las entidades lo lidera, se registra y a partir de ahí se describe cómo es ese trabajo en red y qué entidades estáis participando en ese grupo de trabajo. ¿Ya está? ¿Sí? Bien. ¿No? En el chat tampoco. Vale. Bueno, pues para finalizar el acto vamos a ver un vídeo de agradecimiento a todo vuestro trabajo y vuestro compromiso social. Muchas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik. Y si la utopía estuviera en el horizonte, y si cuando me acercara ella de mí siempre se alejara, y si a cada uno de mis pasos ella escapara de mis brazos, ¿para qué servirá entonces la utopía? ¿Para qué? Pues la utopía serviría para lo que siempre nos sirvió, para juntos tú y yo no dejar nunca este caminar, no dejar este